¿Ok? Entiendo que ustedes ahí están viendo mi pantalla, si no fuera el caso me dicen. Entonces acá los datos, esta presentación ya la tienen subida, ¿sí? Revisé que no tuviera typos, si los llegara a encontrar, disculpen, serán corregidos, pero bueno, nada, no tendría que haber nada demasiado grave. Ok, entonces, repasando lo que vimos la clase anterior, ¿sí? Básicamente, nosotros hablamos que la justificación, digamos, aunque sea desde un punto de vista teórico, de las políticas de desarrollo productivo, o lo que se llamaba vulgarmente, digamos, política industrial, por más que ya charlamos esto de que quizás no está tan centrado en lo industrial, se vinculaban con fallas de mercado. En particular, solíamos hablar de algún sector que por algún motivo no se podía desarrollar, porque hubiera una falla de información o porque había una externalidad marshalliana que no se podía en principio hacer uso si no era a través de la política industrial, etc. Dentro de eso nosotros vimos que algunas de las políticas, digamos, disponibles eran las que estaban en el cuadrante, digamos, de políticas verticales y dentro de eso de las intervenciones de mercado, sí, que tenían que ver con subsidios, exoneraciones impositivas y en particular todo lo que se llama vulgarmente la protección a la industria infante, que tiene que ver con una serie de protecciones, valga la redundancia, o sea, con todo esto de distintos tipos de paquetes de medidas vinculados con sectores en particulares. En ese sentido, habíamos visto que las experiencias, digamos, en lo que decía la historia, eran un tanto disímiles y había épocas donde eso no había sido exitoso, en el sentido de que esta industria infante muchas veces, bueno, después resultaba difícil saber cuándo efectivamente se había desarrollado, cuáles eran los mecanismos de salida de esa medida, etc. Pero en lo que hoy respecta y en esta primera parte del modelo sería, lo que vamos a ver sería cuándo estamos verdaderamente enfrente de un sector que nos está mostrando eso y cómo podemos, a partir de lo que vemos en la realidad, digamos, de modelar eso, bueno, decir, este sector efectivamente necesitaría algún tipo de protección, llamémoslo. Digamos, este modelo está despojado de todo lo que vinimos charlando en la clase pasada y que también vamos a charlar un poco después de otras cuestiones vinculadas a la política industrial, ¿sí? Cómo debería ser su diseño para que después se sepa cuál es el mecanismo de salida de la política, o cuál debería ser su diseño para poder efectivamente después saber si la política fue exitosa o no en términos de evaluación de impacto de la misma. Bueno, todo eso queda fuera de esta primera parte, pero yo lo digo para que lo tengan en cuenta, ¿sí? O sea, obviamente no son cuestiones que son contrapuestas, sino que van a ir de la mano una de la otra. Nada más para que lo sepan, ¿sí? Bien. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando decimos, bueno, esto de que haya una industria infante que necesite protección? Bueno, ya lo dije un poco, pero que haya o una ventaja comparativa latente en esa industria o que algo me garantice que se va a estar mejor si se produce ese bien y si se tiene esas ventajas vinculadas con la producción de ese bien, que si no, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en el caso del modelo. Muchas veces, y esto lo tenían para leer en el capítulo 7, ¿sí? Que no lo abordamos, pero sí que está en la literatura de la clase pasada, esto da lugar a cuestiones vinculadas con las aglomeraciones geográficas de diferentes industrias, de industrias parecidas entre sí o de empresas dentro de la misma industria, típicamente llamado clúster, ¿sí? En particular es el capítulo 7, ¿sí? Entonces, el paper que vamos a abordar es este, ¿sí? De Harrison y Rodríguez Clark de 2009, está al final el nombre completo de la bibliografía. Lo que vamos a ver es la primera parte del paper, ¿sí? En particular, si no me equivoco, son las primeras 36 páginas. Después, el modelo se va complejizando un poco más, nada, obviamente invitados a leerlo si quieren, pero sepan que no es parte de lo que potencialmente se puede llegar a evaluar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar? Bueno, lo que vamos a pensar es en una economía a la cual se va a llamar SUR,
pequeña y abierta, donde solamente hay disponible un factor productivo, que se lo va a llamar L, y dos sectores de la economía en los cuales se puede producir potencialmente, ¿sí? Ambos obviamente con este único factor productivo. En tal sentido, tenemos que el sector 1 presenta rendimientos constantes a escala. Disculpen si después de... Nada, yo siempre pongo RCE y pienso en rendimientos constantes a escala, pero sé que quizás a alguno le genere la duda con crecientes, son constantes, nada, aclárenlo si no les resulta claro. Y después un segundo sector que en principio a nivel firma tiene rendimientos constantes a escala, pero que vamos a ver que presenta una externalidad marshalliana que hace que la dinámica de este sector sea potencialmente distinta de estos rendimientos constantes a nivel empresa. Entonces, lo que vamos a ver es una situación donde vamos a plantear la existencia de equilibrios múltiples. ¿Por qué? Porque si no planteamos eso, básicamente, bueno, si el equilibrio va a ser siempre único, no tiene sentido la intervención de política, ¿sí? Porque si eventualmente se llega, llamémoslo, digamos, en términos coloquiales, al equilibrio bueno siempre o al equilibrio malo siempre, bueno, la política no va a tener demasiado sentido. Pero si existe esta situación donde en algunas circunstancias puede llegar a uno o a otro caso, sí hay lugar para la política industrial, ¿sí? Básicamente porque podemos considerar que va a haber un equilibrio superador del otro, ¿sí? Lo que queremos es ir de uno al otro. Ok, entonces, yendo un poquito a la parte más matemática, llamémosla, aunque de vuelta esto es súper sencillo, digo, acá no hay, creo que ni siquiera una derivada, o sea, es todo micro 1. Entonces, básicamente lo que tenemos es que hay este único factor cuya oferta está fija y es igual a L, y dos sectores donde el bien 1, como ya dijimos, se produce con rendimientos constantes a escala, en particular una unidad de factor productivo produce lambda 1 unidades de este bien 1, ¿sí? Mientras que en el bien 2 se da una dinámica algo distinta que tiene que ver con estos rendimientos constantes a escala a nivel firma, pero donde esta externalidad se vincula con el hecho de cuánto es lo que agregadamente se produce de ese bien en esta economía. ¿Cómo interpretamos esta condición que tenemos acá? Fíjense que depende, digamos, este segundo término que tenemos dentro del corchete, depende de cuánto L está destinado al sector 2, ¿sí? Digamos, un caso plausible es que no haya nada o casi nada de L en el sector 2. Si ese fuera el caso, este término va a ser 0, naturalmente, y solamente nos va a quedar lambda 2. Es decir, si no hay otra firma que esté produciendo, básicamente los rendimientos van a ser estos rendimientos constantes a escala que tiene esta firma en el sector 2, porque no se va a producir esto de la economía de aglomeración, ¿sí? Bien. Pero ¿qué pasa en cambio si hay más trabajo, ¿sí? Dedicado a este sector? Bueno, se va a producir esto, básicamente la externalidad marshalliana, ¿sí? Que viene dada por el hecho de que yo acá, este alfa es naturalmente mayor a 0, y que eventualmente depende de cuánto trabajo esté en el sector, pero que tiene un tope, ¿sí? En particular, vemos que para un nivel L barra, que por una cuestión obvia lo vamos a considerar que L barra es menor que el L total sí fijo de esta economía, porque si no nunca se llegaría a, digamos, aprovechar totalmente estas externalidades marshallianas. A ese nivel la externalidad se agota, pero hasta ese punto toda la cantidad, digamos, de trabajo que yo vaya sumando en el sector 2 me va a significar una mejora en la productividad, ¿sí? Vinculada con esta externalidad marshalliana. Eventualmente vamos a definir a tita como este término cuando se hizo uso completo, digamos, de la externalidad marshalliana, ¿sí? A todo lo que está multiplicando por el lambda 2, cuando yo aproveché totalmente la externalidad marshalliana, es decir, cuando L barra o más se está utilizando en el sector 2. ¿Hasta acá alguna consulta? Ok, entiendo que no. Entonces,
Ok, todo lo que está acá, por las dudas quería leerlo rápidamente, es lo que ya dije. Bien, básicamente lo único que no aclaré fue esto último que dice acá, que obviamente si nosotros tenemos que se hace uso de la externalidad marshalliana, la productividad en el sector 2 no va a estar dado por lambda 2, como si en el sector 1, sino por tita por lambda 2. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Definir un vector de precios, precios internacionales, vamos a suponer en este primer caso que los precios están determinados exógenamente, ¿sí? Y vamos a definir el vector de precios internacionales como el precio del bien 2 sobre el precio del bien 1. Y vamos a derivar nuestra condición de equilibrio múltiple, ¿sí? ¿Qué sería este equilibrio múltiple? Que bajo algunas circunstancias vamos a estar produciendo todo bien 1, especializándonos en el bien 1, y bajo otras circunstancias vamos a estar especializándonos en el bien 2. Y vamos a ver cuándo se da cada uno de los casos, ¿sí? En particular, ¿qué implica especialización completa en el bien 1? Bueno, lo primero que implica es que, digamos, se da un equilibrio competitivo en ese mercado. ¿Qué quiere decir eso? Precio igual a costo marginal. Básicamente, costo marginal, si recuerdan de micro 1, lo definíamos con las variables que tenemos, digamos, como salario o el precio del factor productivo que estemos analizando sobre producto marginal, ¿sí? En ese sentido, dicho de otra manera, podemos llegar a esta condición, que el salario lo definimos como el valor producto marginal, ¿sí? De producir en el bien 1, dado que se está dando la especialización completa ahí. Con lo cual, nosotros tenemos que el W para toda esta economía viene dado por esta expresión, ¿sí? Por ende, yo sí me estoy especializando en el bien 1, pero quisiera producir una unidad de bien 2, bueno, yo lo que tengo es que el costo unitario de producir esa unidad de bien 2 va a venir dado por esta expresión que tenemos aquí debajo, ¿sí? W, definido como estábamos arriba, dividido la productividad que yo tengo, ¿sí? De producir el bien 2. ¿Por qué es lambda 2 y no tita por lambda 2? Bueno, básicamente porque yo acá no estoy haciendo uso de las externalidades marshallianas por el hecho de que nadie más está produciendo bien 2 en ese punto. Entonces, ¿cuál va a ser mi condición en la que esto es óptimo? Especializarme en el bien 1. Básicamente, si lambda 1 sobre lambda 2 es mayor al vector de precios, sí que definimos así, como precio del bien 2 sobre precio del bien 1. ¿Cómo llegan a esto? Haciendo que en el sector 1 costo marginal es igual a precio, ¿sí? A precio del bien 1, mientras que no pasa lo mismo en el bien 2, ¿sí? En particular, nosotros lo que tenemos es que no conviene producir porque no se está dando esa igualdad entre costo marginal y precio, sino que, por el contrario, costo marginal supera el precio. Costo marginal entendiéndolo como precio del factor que estoy empleando sobre productividad, ¿sí? ¿Hasta acá alguna consulta? Bueno, yo sigo, entiendo que no, pero si no fuera el caso, me lo dicen. ¿Qué es lo que vamos a hacer posteriormente? Digamos, hacer exactamente lo mismo, pero cuando nos especializamos completamente en el bien 2. Entonces, si lo hacemos, nosotros lo que tenemos es que en ese caso, para el bien 2 se da la igualdad entre costo marginal y precio, ¿sí? Precio del bien 2, que viene dado exógenamente, se iguala con el costo marginal de producir el bien 2. Dado que ahora hay completa especialización, vemos este cambio, ¿sí? en la productividad, en la producción del bien 2, ¿sí? Ahora nosotros tenemos que derivar la condición de la misma manera que lo hicimos antes, por ende, nosotros lo que tenemos es que se da esta igualdad para el bien 2, pero dado que yo me estoy especializando en el bien 2, no sucede lo mismo con el producto 1, con el bien 1. No hay equilibrio en ese mercado y eso me va a dar por resultado que yo llegue a esta condición que tengo acá, ¿sí? Si hay alguna duda, si ustedes quieren como revisar algo de esto, verlo más en detalle, lo vemos, si no... nada, lo pueden derivar sencillamente porque la matemática no es más que esto. Entonces, ¿a qué condición llegamos? Básicamente a esta que tenemos acá, ¿sí? ¿Cuándo va a haber equilibrios múltiples? Cuando eventualmente podemos llegar a una situación en la que el vector de productividades
entendiendo a este vector de lambda 1 sobre lambda 2, si no consideramos las externalidades marshallianas, es decir, está entre el vector de precios internacionales y tita por el vector de precios internacionales. Si eso se da, nosotros vamos a estar en una situación donde hay equilibrios múltiples. Y en particular, si tenemos que al menos una de estas dos desigualdades se cumple de forma estricta, es decir, alguno de estos dos iguales no está, vamos a tener que los salarios van a ser distintos, ¿sí? Y si eso sucediera, ¿dónde van a ser más altos? Bueno, naturalmente en el equilibrio con especialización en el bien 2, ¿sí? Esto es un poco toda la lógica que hay detrás de esto, porque si yo no llego a ese resultado, acá el W es lo que me da en algún sentido la medida de si esta población está mejor o peor, ¿sí? O sea, es como mi medida de bienestar que yo estoy buscando que mejore, y eso sería lo que da lugar a mi intervención de política, ¿sí? O sea, si todo se cumpliera con igualdad, acá no hay mucho lugar para esta intervención de política, ¿sí? Entonces, si eso pasa, eventualmente habría una ventaja comparativa latente y un interés porque el sector 2 se desarrollará en esta economía, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Sí, venimos bien. Ok, gracias por responder. Una pequeña, o sea, antes de ir a esa variación que yo iba a decir, básicamente, gráficamente, ¿cómo vemos esto? Si nosotros tenemos una especie de frontera de posibilidades de producción, lo que vamos a tener son, obviamente, estamos viendo en el espacio de productos, tenemos producto 1 sobre el eje de ordenadas, el otro sobre el eje de abscisas. Básicamente, ¿cuál sería mi frontera de posibilidades de producción si no hubiera externalidades marshallianas? Bueno, esta que yo estoy marcando con el cursor, sí que sería recta, en ambos tenemos rendimientos constantes a escala, y que tiene que ver con, básicamente, si yo uso toda la producción, todo el factor productivo en producir bien 1, básicamente lo que voy a tener es lambda 1 por la cantidad de L que le estoy dando al sector, y lo mismo para el otro. Pero dado que yo tengo mi externalidad marshalliana, eventualmente mi abscisa al origen va a ser mucho más grande, y voy a tener esta parte donde no va a ser lineal, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente se vincula con el hecho de que durante, digamos, existe un tramo de L para el cual yo voy adicionando L y va cambiando el resultado que voy obteniendo hasta el punto donde eventualmente mis externalidades se agotan y entonces vuelvo a la linealidad de mi frontera de posibilidades de producción. Esto explica en parte lo que les estaba diciendo, así que no me voy a detener demasiado, pero nada, esa es la única forma, digamos, de verlo gráficamente. Discúlpame, Sí. capaz es un... em, la frontera de posibilidad de producción, me perdí en la última de cuándo se agotan, por qué la forma. Básicamente, a partir de ese punto, vos lo que tenés, de este punto en adelante, vos lo que tenés es que eventualmente tu productividad, ¿para qué? Ahí, no me lo deja marcar porque está súper abajo y me va. Bueno, lo hago como circular así porque no me lo va a dejar marcar, ¿sí? Tu productividad a partir de ese punto va a ser que vos le adicionás una unidad de L y te va a generar tita por lambda 2 unidades de L. Entonces, si vos, digamos, de L barra en adelante, volvés a tener rendimientos constantes a escala, ¿sí? O sea, no a nivel agregado de esta función de producción, pero para ese nivel, si vos pasás, no sé, de tener un determinado nivel de producción con L barra más 1 y lo multiplicás por 2, eventualmente tu producción va a crecer vinculado con este parámetro de productividad. Se agotaron y por ende volvés a rendimientos que son constantes, ¿sí? ¿Se Sí, sí, entiende? genial. No, sí, sí, lo que pasa es que no había escuchado. Me había quedado No, pensando en perfecto. otra cosa y Listo, listo. gracias. Pero por eso es que vuelve, digamos, a una forma lineal como tenías acá. Y acá tenés esto, ¿sí? Tita por lambda 2 por LS. Entonces,
Bueno, acá básicamente es un poco lo que estuvimos charlando, ¿sí? Tenemos una situación donde da lugar a que yo pueda de alguna manera justificar algún tipo de protección y que ésta sea deseable y eventualmente positiva, siempre bajo los argumentos que charlamos sí la otra clase, en donde nosotros tenemos una protección que debe ser por un determinado tiempo, que tiene que poder evaluarse, etcétera, etcétera. Bien. Situación distinta, ya no estamos en un mundo de precios exógenos, sino que consideramos que los precios vienen determinados por otro actor que está en el mercado. En particular, consideremos un mundo donde hay dos países, este país sur con el que veníamos trabajando, y ahora hay un país norte que también está involucrado en esta economía, y en particular suponemos que también tenía esta situación de externalidades marshallianas y que ya las aprovechó. Es decir, eso se va a reflejar en los precios internacionales, dado que es este país norte quien los determina, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a venir dados los precios internacionales? Bueno, suponiendo que este país tuvo una especialización, si en el sector 2 aprovechó este factor tita, y eso está involucrado en todo lo que vamos a analizar, ¿sí? En particular vamos a suponer que los parámetros de productividad lambda 1 y lambda 2 van a ser distintos entre los países. ¿Podrían ser los mismos? Sí, y de hecho es algo que está acá explicado con un ejemplo trivial, ¿sí? Pero, o sea, básicamente porque vamos a ver que si son iguales entre sí, se va a dar una situación donde me va a quedar 1 menor o igual a 1, ¿sí? Entonces va a terminar siendo bastante trivial. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, lo que va a suceder es que yo voy a llegar a una situación donde, dado que acá nosotros definimos, digamos, a la cantidad de trabajo en el país norte como numerario, por una cuestión de simplicidad, vamos a considerar si el vector de precios, digamos, vinculado con el hecho de que el país norte es el que los determina y que este país ya hizo uso de su externalidad marshalliana. Entonces, si lo hacemos derivando esta condición, digamos, de vuelta, esto va a ser precio 2 y esto va a ser precio 1 estrellita, ¿sí? O sea, precio 2 sobre precio 1, eso quise decir. ¿De dónde salen estas condiciones? Bueno, nuevamente del hecho de generar esta cuestión de que efectivamente hubo especialización en el sector 2, por ende hace el país norte utilización de este factor tita, por ende yo cuando determine si el salario voy a tener en cuenta el valor producto marginal en ese caso, y de ahí voy a poder despejar precio 2 en función a eso, y haciendo lo propio con cómo se determinaría el precio de uno, voy a tener este equilibrio. Eventualmente, cuando pongo uno sobre el otro, voy a llegar a esta condición que tengo acá debajo, ¿sí? Bueno, acá está esto un poco que les decía, si nosotros no hiciéramos la diferenciación entre los lambdas, van a ver que llegaríamos a una condición trivial como esta que está acá. Naturalmente, yo podría modificar eso y llegar a un caso como este, podría modificar y que, por ejemplo, yo acá asumí que la magnitud, por así decirlo, de la externalidad marshalliana es igual en los dos países. Podría no serlo, podrían ser distintos los titas y que eventualmente tuviera un tita mayor uno que el otro, eso es factible, podemos, digamos, jugar con las diferentes cosas y ver qué nos daría. Pero bueno, tampoco es que cambia demasiado los resultados o nos resulte tanto de interés. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nosotros lo que estamos mirando ahora es el bien 1, el país sur, perdón, y lo que queremos ver es bajo qué circunstancias se da la especialización en el bien 1 y bajo qué circunstancias se da la especialización en el bien 2. ¿En qué sentido esto? De vuelta, porque nosotros lo que estamos buscando es, igualmente que lo hicimos en el caso anterior, una condición de equilibrio múltiple bajo la cual haya circunstancias en las cuales me convenga la política industrial como forma de pasar de un equilibrio al otro, equilibrio siendo el segundo, superador al primero, ¿sí? Entonces, importante, ¿cuándo vamos a definir que existe una ventaja comparativa
latente o no, pero en el sector 2, por parte del país sur. Bueno, cuando se da esta condición, ¿sí? O sea que relativamente, digamos, la productividad en ese sector del país sur sea mayor a la del país norte, ¿sí? Que es ahora con quien estamos comparando. Antes esto no lo teníamos, ¿por qué? Porque considerábamos que el vector de precios era exógeno y que no era algo determinado por nadie. Ahora, ¿cuándo vamos a tener la ventaja comparativa? Básicamente cuando seamos relativamente mejores haciendo eso que lo otro respecto al otro país, ¿sí? Entonces, condición de equilibrios múltiples. Acá no está derivada. Básicamente, ¿por qué? Porque lo que hicimos fue valernos de que el vector de precios se define así ahora y utilizar esta condición que teníamos antes, ¿sí? Nada más que ahora lambda 1 y lambda 2 para el país sur se llaman lambda 1S y lambda 2S, y P estrella y tita por preestrella los podemos definir en función a lambda 1 norte y lambda 2 norte. Fíjense que acá, respecto de esa condición, se hizo un cambio que es poner el tita del otro lado de la desigualdad dividiendo. No cambia respecto de la condición, ¿por qué? Porque yo lo que tengo que tener en cuenta es que los precios yo los defino de esta manera y que obviamente cuando yo pongo el tita multiplicando, dado que mi vector de precios viene definido de esta forma, se van a cancelar y voy a llegar a lo que tengo acá, ¿sí? Por eso me va a quedar acá dividiendo. No es nada extraño que sucedió ni nada que cambió. ¿Hasta acá alguna consulta? Ok, bueno. Entonces, esta condición de equilibrio múltiple, básicamente podemos a partir de ella despejar esto, ¿sí? Donde yo lo que tengo del lado izquierdo, vemos que se vincula con esto que tenía acá arriba, ¿sí? Es decir, se vincula con la magnitud o no de mi ventaja comparativa, ¿sí? En particular, nosotros tenemos que, para que convenga especializarse en el sector 2, debe existir una ventaja comparativa, pero también tenemos esta situación que es que la magnitud de la externalidad marshalliana excede la magnitud de la ventaja comparativa, ¿sí? Acá, dicho de otra manera, en esta segunda oración lo que dice es la ventaja comparativa para el sur en el sector 2 debe ser más débil que los beneficios de especializarse en el sector 2, a lo que yo llamé externalidad marshalliana, ¿sí? Bien. Básicamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos? No solamente que le estamos pidiendo una ventaja comparativa acá para poder externalizar, para poder especializarse en el sector 2, sino que también para que sea justificada la política le estamos pidiendo unos beneficios de producción del sector 2 que sean aún mayores que la ventaja comparativa. Bien. Entonces, con esto termina la parte esta del modelito. ¿Alguna consulta, alguna duda? Obviamente el paper lo buscan, si alguno tiene algún problema me avisan. Las slides ya la tienen disponibles en el campus. Y la matemática, como les decía, sencillo, micro 1. No hay ni derivadas acá. Pero si algo no se entendió, me dicen, ¿sí? Disculpen, es impresionante, hablé 35 minutos y ya me quedé casi sin voz, perdón. Ok, entiendo que no hay dudas, pasemos a la segunda parte, quizás un poco menos... esto no es volado, pero más como traído a la cosa más mundana de, bueno, ver qué ha pasado, que quizás es más sencillo o más fácil de ver. Entonces, volvamos un poco a lo que charlábamos la clase pasada, ¿sí? La clase pasada que tuvieron conmigo, una parte de la clase, más cerca del final, la destinamos a hablar de qué era el espacio de productos, qué era lo que decía un poco la teoría de qué convenía hacer, esto de esta metáfora que era medio extraña sobre los monos, que había que moverse de zonas de la selva que estaban
digamos, si nosotros queríamos desarrollar algún sector más complejo, llamémoslo, nos convenía movernos desde zonas cercanas y no intentar ir a zonas súper lejanas. Entonces, la pregunta es, bueno, todo muy lindo con la externalidad marshalliana, la ventaja comparativa latente, etc. Pero ¿qué hacen las empresas en la realidad? ¿Qué hacen los países en la realidad? ¿Y qué es lo que está pasando en diferentes lugares? Bueno, un poco en ese sentido, la selección de sectores, tenemos que hablar un poco primero de cómo podemos clasificar a los sectores. En ese sentido, las clasificaciones son muchas, ¿sí? O sea, hay algunos que clasifican en términos de la intensidad tecnológica, hay otros que miran qué tan sofisticadas son las exportaciones en términos del ingreso per cápita de cada país. Hay otros que vinculan con las capacidades de los productos que se incorporaron, etc. Obviamente toda esta no es bibliografía que se pretende que lean, ¿sí? Sépanlo, pero sepan que están las referencias si ustedes quisieran profundizar sobre algo de esto. Y acá, bueno, en algo que sí, después se va a basar este libro del BID, ¿sí? Que son estas imágenes que tenemos por acá, tiene que ver con esta medida que proponen Hidalgo y Hausmann, ¿sí? Autores que ya estuvimos viendo la clase pasada, que tiene que ver con vincular a los productos en base a medidas de complejidad que se vinculan con quienes los exportan. La otra vez habíamos visto, bueno, esto del EXPI y el PRODI, de que los productos fueran exportados por países que tenían un ingreso per cápita mayor. Bueno, acá es un poco en ese sentido, pero algo distinto porque tiene que ver con países que son exportados de forma competitiva por menos países. Y ver cuál es la canasta de exportación de esos países que exportan este que estoy mirando, ¿sí? El problema con todo esto, uno de los tantos, digamos, tiene que ver con el hecho de que yo acá estoy suponiendo que los productos son homogéneos entre sí, o sea, como hablábamos, digamos, en el modelito anterior de supuesto, bueno, acá hay como un gran supuesto tipo de competencia perfecta de no heterogeneidad en el producto que podría no darse en la realidad y nosotros sabemos que no se da en la realidad, o sea, digo, incluso en productos que nos puedan parecer como más homogéneos, como los autos, no lo son. Pero bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Más allá de que igualmente saber de qué productos estamos hablando que se exporta nos puede dar un primer pantallazo, ¿sí? De qué está pasando. Es en este sentido que vienen las slides que siguen acá, que básicamente tienen que ver con comparar la situación de América Latina en los pasados 15 años, digamos, con la situación de lo que fue sucediendo en Corea del Sur, donde, como ya charlamos, hubo mucho énfasis en las políticas de desarrollo productivo en los 70 en adelante, y ver cómo fueron variando, ¿sí? En particular, bueno, se hace con una medida a lo Hidalgo Hoffman y se vincula, básicamente, acá lo que tienen es la altura de la barra, es la participación sobre el total. Cuanto más oscuro vean, es que es más complejo relativamente lo que se va haciendo. Cuanto más claro es peor en términos de complejidad lo que se va viendo, ¿sí? Lo que vemos es, sobre el eje, digamos, de ordenadas, nosotros lo que tenemos es porcentajes, ¿sí? Sobre el total de las exportaciones. Tenemos primero el caso de Corea, y sobre el eje de abscisas tenemos tiempo, ¿sí? Naturalmente nosotros lo que vemos es que va tomando mayor preponderancia lo más oscuro, ¿sí? Maquinaria, productos químicos y relacionados con salud, electrónica versus textiles. En cambio, en América Latina y el Caribe, digamos, tomando como una especie de promedio simple, nosotros lo que llegamos es a una situación como la que vemos acá, a pesar de que del 84 en adelante estuvimos viendo diferentes modelos de políticas de desarrollo productivo, bueno, vemos que no hubo grandes cambios, y si la situación era preocupante ya esta, si vemos un país típico de América Latina, básicamente una cuestión no tan vinculada con países grandes y que pueden tener más peso, como puede ser Brasil o México, tenemos una situación que es todavía más preocupante que esta, ¿sí? O sea, donde no se movió respecto de lo que veíamos antes, pero todavía es menos la producción de productos complejos, la exportación.
Bueno, y acá volvemos a esta discusión que ya charlamos un poco de, ¿se puede extrapolar todo a todos los contextos? Y obviamente no, ¿sí? O sea, el marco institucional en el que se hicieron muchas de las políticas de las que hablamos en Corea del Sur, seguramente no se puede extrapolar a América Latina en este momento o hace 10 años o en los años que vengan. Lo mismo con la historia de Estados Unidos y su desarrollo, que obviamente si nosotros vemos hoy el desarrollo de Estados Unidos, sabemos que no tiene que ver con políticas de los últimos años, sino que tiene que ver con algo que se viene haciendo hace mucho y que en particular en algunos momentos tuvo que ver con políticas de intervención estatal muy fuertes. Sí, algo más actual tiene que ver con lo que se hizo en Irlanda, ¿sí? Si ustedes se fijan, muchas de las compañías que hoy utilizamos de tecnología tienen domicilio en Irlanda. Básicamente, ¿por qué? Por esto que dice acá, incentivos fiscales, ¿sí? Hay incentivos fiscales a muchas empresas, en particular vinculadas con la tecnología, además de que se hizo un fuerte énfasis en la educación. ¿Cuál es el gran problema vinculado con esto? O sea, seguramente están al tanto, Irlanda tiene como fuertes problemitas hoy en día con todo lo vinculado a la Unión Europea, Brexit, toda esa cuestión le está influyendo y básicamente no favorece esta situación, por más que sabemos que Irlanda no es Gran Bretaña. ¿Alguien abrió el micrófono, quería decir algo? Ok, yo asumo que no, si no me dicen. Básicamente en Costa Rica, sí, acá viene un poquito después, pero vamos a ver que se hizo también un poco un análisis de en qué sectores se podría tener alguna ventaja comparativa latente. Una historia de éxito, digamos, porque hay algunas, no todas, pero acá se cuentan un poco las de éxito en este libro que seguimos, tiene que ver con la cuestión de venta de autopartes en México. En particular, hubo una primera empresa que se instala, que tiene que ver con esta empresa Yasaki, que lo que produce es los arneses de los autos. No tengo demasiado claro qué son, pero lo googleenlo y van a saber un poco más, que es bastante complejo, parece. Y que era algo que se podía hacer bien en México y que algo que le importaba, digamos, al gobierno era vinculado con que generaba muchos puestos de trabajo en los lugares donde se establecía. En tal sentido, se le dieron una serie de exenciones tributarias, además de generar la mano de obra que estuviera capacitada para eso, se dieron becas y una serie de beneficios vinculados con darles terrenos, edificios, etc. Pero acá lo que se logró, digamos, fue darle un montón de beneficios a la empresa pionera, pero que después, cuando se establecieran otras empresas del sector, una vez visto, obviamente, todo lo que se había logrado en la empresa pionera, no fuera necesario darles tantos beneficios, ¿sí? Es esto que cuenta un poco por acá, ¿sí? Que tiene que ver con que la empresa pionera es la que muchas veces necesita mucha de la infraestructura, porque como charlábamos la clase pasada, para que la empresa se establezca, básicamente no hay nada muchas veces hecho del camino que se necesita para que se desarrolle un sector. Esto que habíamos charlado de, bueno, la cantidad de sectores que eran necesarios para hacer una mera transacción de un bien que ya estaba dado, como puede ser la compraventa de una casa. Bueno, hay un millón de cosas, ¿sí? En un mercado donde eso es relativamente sencillo, como en Estados Unidos. Siempre tengamos en cuenta eso de por qué a la pionera se le da más beneficios que a otros, tiene que ver con que el sector, todos los sectores que se necesitan muchas veces no están desarrollados y su desarrollo se va dando de la mano que esta empresa tiene que, valga la redundancia, desarrollar sus productos, ¿sí? Tal sentido, este es un caso de éxito, digo, la empresa genera puestos de trabajo, pero no solo se quedaron, digamos, con una empresa que generaba trabajo, sino que todo el sector creció muy por encima de lo que hizo esta empresa. El caso de Chile con el salmón, después vamos a ver que, bueno, como un sector parecía como un poco obvio, sí, pero quizás lo que fue interesante fue que pasamos de esta técnica del learning by doing, de las
la ISI, digamos, la industrialización por sustitución de importaciones que veíamos la clase pasada, a esto de un proceso de aprender mirando que básicamente tuvo que ver con adaptar tecnología y condiciones de trabajo vinculados a la industria, la misma industria en otro país, como es el caso de Noruega, y ponerlo en práctica en Chile. Bueno, finalmente la empresa la compró una multinacional japonesa, esta empresa que hizo este primer desarrollo, pero el sector del salmón vamos a ver que es uno que Chile sigue naturalmente explotando, ¿sí? Entonces, volviendo un poco, esto de la calidad sigue apareciendo como un tema a tener en cuenta y un problema de todo esto, porque no es lo mismo hacer productos de determinada complejidad pero con una calidad menor que con una calidad mayor. Los productos no van a ser homogéneos entre sí, pero los autores, digamos, lo que hablan es de que puede existir una convergencia en calidad de los productos, ¿sí? Y la velocidad o no con la que se llegue a esa convergencia muchas veces va a tener que ver, como en todas las convergencias que solemos ver en la facultad, con qué tan distante se está o no de la frontera, ¿sí? De la máxima calidad del producto. En particular, se analiza un caso, ¿sí? Que es el de Colombia, el paper este de Hausmann. Esto está en el libro, ¿sí? Porque si ustedes se fijan acá, no tenemos el paper este de Hausmann citado, pero esto lo tienen en el libro, en estos capítulos del libro del BIT, ¿sí? Por eso es que está ahí. Quería que quedara claro porque no está la referencia. Bien. Entonces, básicamente, igual que se hacía en el otro caso, se mira un caso y nosotros lo que vemos es qué tan lejos o qué tan cerca estamos de algún sector que podría ser potencialmente interesante su desarrollo en el país que estamos mirando. Entonces, nuevamente, y al igual que lo hacíamos en la clase pasada, vemos una especie de medida de distancia, donde la distancia es siempre en este espacio de productos y nosotros lo que estamos midiendo es, bueno, qué tan sencillo es migrar de un sector a otro dadas las condiciones actuales de esta economía. Pero ahora lo que tenemos en el eje de ordenadas tiene que ver con la complejidad promedio de los productos que no se están desarrollando o no se están desarrollando mucho en esa economía. El tamaño de las tortas, eso lo tenemos explicado en la anterior, tiene que ver con, acá, representa el tamaño de la comunidad en el comercio internacional, y lo que está en blanco de toda esa torta sí es cuánto es Colombia sobre ese comercio internacional. Si vemos acá algunos donde Colombia no representa nada, ¿bien? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que plantean los autores? Bueno, situarnos siempre por encima del cero, sí, o sea, que haya que los productos en los que pensemos en desarrollarnos sean más complejos que lo que estamos viendo actualmente, y sobre todas las cosas no irnos a cosas que estén súper lejanas, sino pensar en partir de los sectores más cercanos. En particular, acá una de las conclusiones que se dice es que, por ejemplo, materiales y equipos de construcción o petroquímica son sectores donde la participación actual de Colombia no es desdeñable, no están tan lejos en el espacio de productos respecto de otros y podrían significar un upgrade en la calidad respecto de la situación actual. Y en tal sentido podrían ser productos donde valdría la pena analizar si a Colombia le resulta productivo o no desarrollarse. De vuelta, yo acá estoy hablando de analizar sectores y dije un montón de cosas de complejidad, no dije nada de externalidades marshallianas. Y es que, nuevamente, si bien hay casos donde resulta sencillo, como el caso del hotel y el aeropuerto que charlamos ya la otra vez, hay situaciones donde la elección de sectores no pasa tanto por ahí, y bueno, entonces tenemos que ir a medidas más digamos, más a tierra que se puedan ver, donde podríamos mirar por qué podría ser beneficioso, ¿sí? Por ejemplo, complejidad de los productos que se exportan, como vimos la semana pasada, etc. Situación que, nada, de Costa Rica, otro caso que tiene que ver con los servicios de esterilización, me hizo gracia porque me hizo acordar a lo de,
a las vacunas de AstraZeneca que está haciendo Argentina, que tienen que ir a México por los frasquitos, no están los frasquitos, vuelven acá. Bueno, pasaba una cosa medio similar, no con los frasquitos, pero tenía que ver con que había multinacionales vinculadas al sector salud, pero lo que se hacían era productos descartables de baja complejidad que después, como Colombia no tenía el servicio de esterilización, lo que tenían que hacer era mandarlos de vuelta a Estados Unidos, mandarlos a Estados Unidos para esterilizar y volvían a Costa Rica para empaquetarse. ¿Sí? Ese hubiera sido el caso, pero naturalmente eso no era rentable. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, si ellos querían desarrollar el sector, surgía que tampoco había una demanda por esos servicios de esterilización y entonces ahí había como una especie de situación que efectivamente requería que hubiera una política, desde una política pública en ese sentido. ¿Sí? Básicamente la CINDE, que es la agencia de promoción, como dice ahí, una especie no es un ministerio de producción, pero sí una agencia vinculada con cuestiones productivas, hizo tomó una serie de medidas de forma tal de que una empresa vinculada con el sector, esta empresa Bingwan, estuviera interesada en desarrollarse, digamos, en Costa Rica y desarrollar estos servicios de esterilización. Esto fue exitoso y después se logró ir hacia productos más complejos vinculados con la industria médica. Sería interesante saber si eso hoy en día tuvo, digo, con todo lo vinculado con la pandemia, se hizo algo importante. La CINDE de Costa Rica, si ustedes miran, hace un montón de cuestiones en políticas de desarrollo productivo interesantes. Porque obviamente en todos los países ustedes entran acá al Ministerio de Producción y van a encontrar qué políticas se están haciendo o no, o qué lineamientos o no se supone que hay, ¿sí? En todos los países van a encontrar algo así. En el caso de Chile, esto que se cuenta acá, es un poco distinto. ¿Por qué? Porque básicamente desde Chile lo que se hizo fue contactar a una consultora, sí, esta consultora BCG, para saber qué sectores podían tener un potencial de crecimiento importante a 25 años para Chile. Entonces, a partir de eso, lo que hizo esta consultora fue identificar diferentes variables de recursos y ver qué tan fácil o difícil era para Chile desarrollarse en los diferentes sectores. En particular, bueno, se identificaron 11 sectores en los que Chile podía destacarse, algunos eran bastante obvios, como puede ser el salmón, pero había otros como offshoring que no parecían tan obvios, ¿sí? En particular, lo del offshoring tenía que ver con el hecho de que se compartía el usuario con Estados Unidos y eso podía significar, por ejemplo, con buenas telecomunicaciones, poner un call center y que fuera rentable para Chile hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que luego se hizo? Bueno, a partir de esos 11 sectores que se identificaron, empezar a trabajar en algunos de esos sectores, en particular se eligieron 8, y allí sí desarrollar políticas en función del desarrollo de esos sectores. De vuelta, en todo lo que yo dije, nada dijo mención de una falla de mercado, de una externalidad marshalliana, nada de esto. Bien. Un poco esto que yo decía acá, sí, o sea, no hubo una elección en base a fallas de mercado, pero no deja de ser una cuestión válida, porque estamos mirando, bueno, diferentes sectores y qué tan posible sería para Chile desarrollarlos. El otro tema es que, como dice acá, a veces no nos dice cuán fácil es alcanzarlas, ni tampoco qué efectos derrame podría tener sobre otros sectores, si solamente estamos mirando ese sector. Disculpen, está pasando una ambulancia, si el ruido los está matando, sepan disculpar. Bien, esto, antes de ir a esto, un poco para cerrar, no sé si hay alguna duda. Ok, esto es el paper sí que ya tratamos la semana pasada, lo puse nuevamente en la bibliografía, pero nuevamente eso ya lo tenían. Básicamente es recordar que en un contexto, digamos, prepandemia,
hubo un poco, el énfasis se movió de algunas cosas que eran vinculadas con lo manufacturero hacia considerar la colaboración en lo público-privado, considerar el eje de los productos digitales y considerar también el hecho de el medio ambiente como una variable a tener en cuenta dentro del análisis de políticas de desarrollo productivo. Y también siempre mirar una evaluación de las políticas mirando la experiencia anterior y también de qué forma se pueden evaluar las políticas actuales. Acá, bueno, está un poco lo que charlamos en la clase pasada de diferentes políticas que se analizan en ese paper. ¿Cuál fue la evidencia que fueron dando algunas? Básicamente, siempre lo que nos encontramos es evidencia mixta, porque las situaciones de los diferentes países y de los diferentes sectores que llevaron a cabo las diferentes políticas nunca son homogéneas y depende de qué estemos mirando o no, o cómo lo evaluemos, quizás los resultados sean distintos. Yo acá les puse un poco para explorar la situación actual, este briefing del Deutsche Bank, que si lo ven acá es súper cortito, sí tiene 12 páginas nada más, y básicamente tiene que ver con la política industrial en tiempos de pandemia. Sí, no es tan actual, es del año pasado, con lo cual no avanza hacia la segunda ola, pero sí nos puede servir para saber, bueno, qué se hizo al menos al principio de todo esto. Ellos igualmente hablan de que esto se va a poder evaluar quizás recién dentro de algunos 3, 4, 5 años, y que es obvio que todavía no haya nada así, pero una cosa que me pareció interesante es que obviamente en Europa, al igual que pasó acá, al igual que pasó en la mayoría de los países, hubo muchas políticas de desarrollo productivo vinculadas a políticas defensivas, como lo charlábamos la vez pasada, pero si ustedes entran a algunas de las webs de los proyectos que están acá nombrados, como este, por ejemplo, InvestEU o algunos otros, básicamente la Comisión Europea algo que hizo fue que los productos de salvataje siguieran estando ligados a los 2 o 3 ejes que tiene la Comisión como de interés en lo que se vincula con el desarrollo productivo. Básicamente vinculados con lograr una digitalización de la estructura productiva europea, y por el otro lado un cambio tecnológico que sea desde el punto de vista climático neutro, ¿sí? De moverse hacia tecnologías más verdes. Y por el otro lado, el tercer eje que me llamó un poco la atención, aunque no tanto, vinculado con lograr una soberanía en términos de algunos productos. Una de las cosas, digamos, que se pone como... Quiero encontrar la tablita porque me pareció llamativa, yo no lo tenía tan claro. Es que de todas, acá está, esta tablita que tenemos acá, básicamente de todas las compañías del sector tecnología, yo no tenía tan claro que la única que aparece acá es una compañía, digamos, alemana, pero todo el resto son o americanas o asiáticas, ¿sí? No hay ninguna compañía europea, y eso es algo que a la Comisión, digamos, preocupa. Porque básicamente Europa sigue teniendo una centralidad como bloque, pero no los países y sus empresas en sí, tampoco tienen empresas, lo que llama acá, digamos, las newcomers, ¿sí? O sea, empresas que vayan surgiendo, que no estuvieran hace 15 años en los rankings de empresas y que vayan surgiendo como buenas posibilidades de inversión o de desarrollo de productos. Eso no lo está logrando Europa. Pero bueno, lo que analiza, digamos, este briefing es pensar en políticas de desarrollo productivo, incluso en este contexto, vinculados con los ejes con los que ellos vienen trabajando y con los que quieren seguir trabajando, digamos. Después, bueno, quedará en el análisis que se haga posteriormente si eso efectivamente es lo que se hizo o no. Obviamente al interior de cada país, si bien hay cuestiones y lineamientos que se pusieron como bloque, no fue todo homogéneo, digo, el salvataje que hizo o la gran ayuda que se le dio, mejor dicho, a Lufthansa desde Alemania, no es la misma situación que surgió en Italia con Alitalia, que seguramente, digamos, muchos estarán al tanto que Alitalia ahora
un mes como mucho va a desaparecer. Entonces, en ese sentido, bueno, hay que analizar eso, obviamente también analizando la situación inicial de cada empresa, porque de vuelta, como charlábamos la clase pasada, cuando se realizan estas políticas defensivas vinculadas con un contexto complejo, mucho más hablando de posiblemente después no resulte claro si todos los salvatajes valieron la pena o no, ¿sí? Básicamente les quería mostrar esto porque yo había dicho que íbamos a tratar un poco de ver qué es lo que pasaba actualmente. Como les dije, mucha de la bibliografía no era oficial, entonces, bueno, me quedé solamente con esto donde había algo más bien oficial y claro, en particular